pies y anexos, linfático, esquelético, locomotor, cráneo, cara, cuello y las consideraciones se mueven. ¿Qué cosa es semiología? Es la disciplina que nos permite buscar signos, síntomas, índices de laboratorio y de una persona se interpretan de manera integrada como salud o enfermedad. Comprende la anamnesis. Eso viene de las raíces griegas ana, que significa nuevo, y nesis, que significa memoria. Consiste en rememorar lo sucedido y hacer historia de ello para orientarnos al diagnóstico. Y también comprende el examen físico del paciente. En el interrogatorio interrogamos sobre la enfermedad del paciente, el comienzo, qué, cuándo, cómo, cuánto. Como ustedes habrán visto, en el hospital, por lo menos, el examen debe ser muy detallado en cuanto a la enfermedad actual. Se hacen preguntas y cada signo o síntoma tiene que tener un detalle. Por ejemplo, tiene fiebre de 5 días de evolución. Se cuantifica la fiebre o no para ver si es fiebre o es una sensación de alza térmica. Se dice cuántos picos febriles hace por día. Y se puede hacer una relación en esos 5 días de que si es vespertina, matutina o no tiene predominio de horario, si hay tos, si esta es seca, productiva, quintosa, asociado a arroje de pecho, a vómitos o a otras patologías, si es de predominio matutino, vespertino, nocturno y todo lo que se relacione con la tos, ¿no? Si llega a hacer cianosis. Y así cada uno de los signos y síntomas se va individualizando y también por relato cronológico. También hemos incidido mucho en esto. Me parece que en la historia de adultos no se hace igual, porque en el niño, por ejemplo, es 5 días antes del ingreso, niño hospitalizado, o en consultorio antes de que acuda a consulta, presenta fiebre. Luego, y se pone ya todas las características que hemos mencionado de la fiebre. 3 días antes del ingreso, presenta tos y se ponen todas las características de la tos. Luego, un día antes del ingreso, presenta dificultad respiratoria y se pone la dificultad respiratoria, empieza asociado a tal horario, tal ingesta de alimentos. Si fue un cuerpo extraño, debe ser brusca. Si es que alguien lo estuvo viendo, empezó con episodio de tos de manera súbita. Y ¿qué estaba haciendo? Estaba jugando de repente con un muñequito, con no sé, algo pequeño. Entonces lo más probable es que el niño ingirió el cuerpo extraño. Pero todo eso hay que irlo detallando en orden cronológico, ¿no? Si ha hecho una mediastinitis quizá y ha visto fiebre. Luego la parte de la evolución de los síntomas en el examen físico también hay que detallarlo. Nosotros tenemos en examen físico la parte de valoración nutricional. Vamos a ver también el índice de masa corporal en los niños grandes, peso, talla en los pequeños y talla y edad también, para ver si la desnutrición o el problema de exceso de peso es agudo o crónico. Cuando tenemos una afectación de la talla en relación a la edad, el problema sería ¿cuál? Crónico. Y si es peso para la talla, agudo. Y si ambos están afectados, exacto. Entonces, en el interrogatorio de anamnesis no debe cesar porque comenzamos el examen físico y no se pueden dar reglas, lo que hemos comentado, ¿no? Hay que darle confianza a la mamá que en algún momento que ella recuerde, aunque estemos en el examen físico neurológico, ella puede decirnos algún dato del antecedente o de la anamnesis y podemos ampliar la historia. El motivo de consulta: fecha de inicio, número de días transcurridos del comienzo de la enfermedad, la exposición objetiva y ordenada de los síntomas y signos, y detallando la evolución terapéutica. Algunas mamás automedican, la mayoría, o algunas van a la farmacia y el dependiente, el vendedor de la farmacia o el farmacéutico, si tuvieron suerte, les va a dar algún medicamento. También hay que poner qué medicamentos recibió. Y como todo en pediatría, todos los medicamentos se dan por kilo de peso, ¿no? Si se puede, idealmente, si recibió amoxicilina porque tenía fiebre de 1 día, 2 días, se pone amoxicilina y se le dice a la mamá cuánto le dio. Si tenemos la concentración, podemos sacar si le dio a 20, a 30, 50, 80 por kilo de peso, y ahí ver si si es que era correcto o no y si la dosis es adecuada o no.
En semiología, vamos a ver en el examen físico, registramos, hay que poner atención a la madre, observar a la madre y al niño en simultáneo, lo que estamos conversando, responder preguntas sencillas como qué aspecto tiene frente el aspecto del niño, si se ve tranquilo, si se ve adecuado, adaptado a la madre, si llora, si duerme, la posición que adopta, si habla, si se relaciona con ella o con el ambiente. Esto nos permite evaluar la urgencia de la situación, ¿no? En el lactante habíamos dicho las áreas de concentración, crecimiento y desarrollo, anomalías congénitas y las secuencias tardías de los problemas neonatales, ¿no? El método de exploración, hay que ver en ellos, por ejemplo, dacroestenosis, que es bastante común, que es la salida de secreción mucopurulenta unilateral. Es muy infrecuente que la dacroestenosis, que es la estrechez del conducto lacrimal, sea bilateral. Generalmente la mamá te va a decir, lleva un mes, que hay días que sale secreción como la gañita, le sale por un ojo, luego hay días que no, hay días que sale blanca, a veces sale amarilla, ya cuando sale verde es una dacrocystitis, está infectada. Entonces, ahí que sospechamos que hay una obstrucción congénita del conducto lacrimal, que la mamá no lo debe haber tomado en cuenta al principio y que ya después está evaluando, ¿no? Se observa lo ideal, como les decía, en la mesa de examen, pero no siempre es así. Lo mínimo de equipos que se puedan dar. Y en mayores de 6 meses ya empieza la ansiedad de extraños, y eso lo evaluamos también, por separación, el orden es flexible y se logra familiarizar al paciente, tratar de hacer contacto visual, se le habla, se le sonríe, se le da algún juguetito o algo, ¿no? que lo distraiga. En mayores de 1 año, igual el lenguaje, la marcha, el aspecto de los músculos, el oído. Acá vemos, además de dacrocystitis o dacroestenosis, podemos ver ambliopía, que es la pérdida significativa de la visión. En pacientes, eso también lo vemos con cierta frecuencia. En los niños, por ejemplo, que vemos con estrabismo, puede ser convergente o divergente, la causa más común de ambliopía es en estos pacientes, porque llevan con estrabismo 2, 3, 4 años y los padres no los tratan por estrabismo. Entonces empiezan a tener problemas de disminución y pérdida de la visión. Entonces es importante diagnosticar un estrabismo, pero también es importante saber cuándo hay un pseudoestrabismo. Muchas veces vemos en la consulta pacientes que por su raza, no sé, por sus características de fisonomía, tienen el puente nasal plano, ¿no? Los nietitos que no tienen prácticamente puente nasal, entonces hacen un pseudoestrabismo. Cuando ustedes vean un paciente que sospechen estrabismo, vean el puente nasal. Si es plano, lo más probable es que no sea. Luego, trastornos de refracción, podemos ver miopía, astigmatismo, hipermetropía en pacientes. Los controles oftalmológicos son muy importantes en el niño. Durante los primeros 6 meses de vida debe tener por lo menos un control oftalmológico y luego una vez al año todos los años. El desarrollo de la afectividad. Entonces, hay gran variedad a nivel de la actividad, de la colaboración. Tenemos que ver la marcha, el lenguaje, la coordinación del niño. Los juguetitos en los preescolares, que son más colaborativos, que han vencido ya el temor de separación. En los escolares, anamnesis, infecciones, alergias. Ellos colaboran mucho, prácticamente en la escuela no hay mayor problema, ¿no? Salvo raras excepciones, los niños escolares se evalúan prácticamente como el adulto. Lo que sí hay que respetar, por ejemplo, en los niños ya que están en la pubertad, en la adolescencia, que están haciendo la parte de desarrollo sexual, respetar la modestia y el pudor del paciente, ¿no? Entonces, si uno va a examinar la parte superior del tórax, tratar de tapar con una sabanita la parte del segmento inferior y así viceversa. Entonces se le tiene que informar a los escolares y los adolescentes qué se va a hacer antes de hacerlo, porque a veces o son temerosos o
pueden pensar que de repente uno quiere hacerles daño, ¿no? Dependiendo ya de las características del niño, y deben siempre estar informados, ellos ya entienden lo que se les va a hacer. Luego, en piel mucosas hay que ver el color, el turgor, la elasticidad, los edemas, los exantemas, la inflamación, la pigmentación, si hay cicatrices o no, enfisemas, cianosis, hemorragias, angiomas, petequias, equimosis, que podemos ver también, alteraciones circulatorias, enfriamiento, y en lactante, como hemos mencionado, el frío acral, que es que se ponen cianóticos en la parte distal, es fisiológico, ¿no? En el pequeñito menor de 6 meses. En el examen físico de piel seguimos, vemos coloración, turgencia, humedad, edema, esclerodema, exantemas, otras erupciones, en pediatría muchas exantemáticas, la forma de aparición, vemos la distribución, las características de la lesión, de cada una de las lesiones y del conjunto de las lesiones, petequias, equimosis, escoriaciones, circulación colateral en el caso de cirrosis hepática, cabello, uñas. Dentro de las exantemáticas más frecuentes tenemos la varicela. Las lesiones pueden ser papulares, vesiculares y costrosas, y pueden presentarse todas a la vez durante el mismo examen físico. El contagio es desde 3 días antes de la erupción hasta 7 días después de la erupción. Para los descansos médicos, por ejemplo, es importante saberlo. Si va a ir al colegio o no, desde cuándo debe ir al colegio, ¿no? El eritema infeccioso, que es esta superior, aquí vemos algunas pápulas, algunas costras, no sé si se ve, y por aquí vesículas. Y en la parte del eritema infeccioso está la niña, que parece que se puso así un maquillaje exagerado, ¿no? Le llaman, también le llaman quinta enfermedad, o le llaman los niños chapeteados, ¿no? Que es como si le hubieras dado unas bofetadas a esos niños, que se puede generalizar. También puede haber exantema en el resto del cuerpo, pero la característica es esa, ¿no? Parece que hubiéramos presentado una bofetada del pequeño. No hay contacto, no hay contagio desde la erupción. En este caso igual, si la mamá pregunta, es importante decirle que ya cuando aparece la erupción no contagia el niño. Con los síntomas prodrómicos, que son desde hasta 2 semanas previas a la erupción, puede haber manifestaciones respiratorias, manifestaciones de malestar general, fiebre, pero ya en cuanto aparece el exantema en las mejillas, ya el niño no contagia, así que puede ir al colegio más bien cuando la mamá lo lleva con la acreditación. Otra patología importante en piel y a nivel vascular es la púrpura de Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch, como ustedes quieran llamarla. Presenta un exantema purpúrico, como pueden apreciar, en los miembros inferiores y puede llegar hasta los glúteos, ¿no? Normalmente empieza la erupción en pies, piernas, muslos y asciende hasta glúteos. Muy raramente puede pasar a abdomen o a miembros superiores. Actualmente los que están rondando el niño, si gustan, en la sala 2 de medicina hay una pequeña con Henoch-Schönlein, la pueden ver. Esperemos que no se vaya de alta. Y tiene además patología sistémica porque es una vasculitis, ¿verdad? No solamente las lesiones son en piel, puede tener fiebre, dolor abdominal. Las complicaciones gastrointestinales son secundarias a la vasculitis a ese nivel, entonces ellos pueden hacer melenas, hematoquesias y sangrados a nivel digestivo, deposiciones con sangre, ¿no? También tienen artralgias o incluso artritis, que pueden ser localizadas, unilaterales o pueden ser generalizadas, y como complicación más grave y que deja secuelas a futuro es una glomerulonefritis crónica, y eso el niño, si es que llegó a tener esa secuela, se queda con eso para toda la vida, ¿no? Gracias a Dios son muy raras a nivel de secuela renal. La enfermedad de von Willebrand, vemos la característica es el antecedente del niño. La mamá generalmente te dice, le sangra la nariz a repetición, pero son sangrados que son escasos y que se autolimitan habitualmente y pueden ser de larga data, crónicos, meses, años sangrando la nariz. Y luego también te dice, o tú preguntarías ya, si el niño cuando lo ve la mamá tiene hematomas con mucha frecuencia, incluso con lesiones leves, o sea,
yo paso, toco acá, sigo caminando y habitualmente ninguno de nosotros nos pasa nada cuando hacemos eso, ¿verdad? A un niño como un Willebrand hace eso, sale un hematoma. Entonces siempre están llenos de hematomas. Luego, otra cosa importante es que pueden hacer sangrados también en otras zonas del cuerpo, pero ya a nivel de exámenes auxiliares tienen el tiempo de sangría y el tiempo de trombopatía parcial activada prolongados. Estos pacientes tienen que tener para el diagnóstico la actividad del cofactor de ristocetina. Esta actividad está disminuida y así hacemos ya el diagnóstico de von Willebrand. Pityriasis rosada de Gilbert, una patología también bastante frecuente en la infancia, muy raramente se ve en adultos, pero también se puede ver en adultos. La causa de esta es desconocida, pero se sospecha que tenga una etiología infecciosa. El virus herpes tipo 6 se ha encontrado en algunos de los pacientes. Y además se sospecha eso porque en unidades cerradas como cunas, jardines, guarderías, a veces se presentan brotes. Entonces por eso se piensa que puede ser contagioso. Pero en realidad es desconocida. Primero aparece una placa ovalada, rosada, grande, como la que tenemos acá, que es la lesión centinela, le llaman. ¿Ven que esa es más grande? ¿Se aprecia? Es más grande que las otras, ¿no? Esta más o menos puede tener hasta 2 a 3 centímetros, se le llama la mancha madre y puede ser descamativa. Y 1 o 2 semanas después pueden aparecer ya las demás lesiones que nos hacen el diagnóstico de la pityriasis rosada. Puede ser pruriginosa al principio, pero no mucho. En el sistema linfático podemos encontrar los ganglios, que habíamos dicho, ya el tamaño de los ganglios y las localizaciones habituales. Las cadenas ganglionares, tenemos que hacer el examen físico de todas las cadenas ganglionares, ¿no? Cervicales, retroauriculares, occipitales, axilares, epitrocleares, las inguinales, las popliteales también. Las extremidades tenemos que ver la conformación, la tonalidad, deformidades, sensibilidad, dolor, los movimientos, que los rangos de movimiento de la articulación sean adecuados, el volumen, si existen nódulos, deformidad en manos, en pies, lo que habíamos dicho de los supernumerarios, cianosis distal. Y puede requerir deambulación. Por ejemplo, en pacientes con problemas de limitación funcional, dolor, vamos a ver la cojera, ¿no?, del lado afectado, o también en pacientes con genubaro, genubalgo, vamos a ver que el niño, o tibia vara, valga, ¿no?, coxa, vamos a ver que el niño arquea hacia adentro cuando es varo y hacia afuera cuando es valgo, ¿no? Luego, en cabeza, palpamos, ya habíamos dicho las fontanelas, esto es más o menos lo mismo. En el cráneo, el crecimiento normal de la cabeza refleja el desarrollo del sistema nervioso central, que ya hemos mencionado. Se tiene en cuenta el tamaño, la forma, la circunferencia, la simetría, las fontanelas, las suturas, el cuero cabelludo, el cabello. En los desnutridos podemos ver, ¿se acuerdan? El signo de la bandera, ¿no? El cambio de pigmentación en el cabello por la desnutrición. En la cara, muy importante la evaluación en cara, pues podemos ver muchas enfermedades que imprimen modificaciones, dismorfas faciales, se ven con mucha frecuencia en síndromes genéticos. Entonces ya nosotros, al ver al niño nada más que está llegando a la consulta, nos podemos dar cuenta de que puede tener algún problema genético o algún problema neurológico solamente con ver el rostro del paciente, antes que la mamá te explique. También hay perturbaciones psíquicas que se reflejan en ella, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pacientes autistas también, ¿no? El niño autista no se conecta con el ambiente, ni siquiera se conecta con el examinador. Tú tratas de buscar la mirada, no te mira, le hablas, si te responde, que habitualmente no responde mirando al piso, mirando a otro lugar, y normalmente es muy difícil conectar con ellos. También es algo que nos puede ayudar. Observar la forma de la cara, una
forma fácil de determinar es si existe parálisis facial o no, que ya lo hemos mencionado, cuando hay una asimetría, ¿verdad? Entonces el lado afectado es el lado que no moviliza. Se le ve cuando llora, cuando silba, cuando ríe, y lógicamente el lado afectado no va a movilizar. ¿Qué fruncia el ceño? La parálisis unilateral de la cara, que excluye los músculos de la frente, indica parálisis central. Cuando no están afectados los músculos de la frente, sospechamos una parálisis central. Y cuando sí están afectados la frente y los párpados, la parálisis facial debe ser periférica. Esa periférica debe ser por alguna infección, algún trauma, algo que estuvo en la zona afectada, una otitis, ¿no? O el Lyme también. Aquí vemos las formas del cráneo que les había dicho, el turricéfalo, acá, dolicocefalia, estas son deformidades ya específicas de los ojos. Vamos a ver acá, acá está, ¿no? Entonces, este pacientito tiene proptosis ocular, tiene, si ustedes ven, un puente nasal plano. Acá está opacada la córnea, una catarata, y acá es una malformación a nivel de pupila. Entonces, en los globos oculares hay que ver el hundimiento, el tono ocular en el caso del glaucoma, los párpados, ectosis palpebral, edema, la distribución de las cejas, de las pestañas, la distancia entre la nariz y la boca. En nariz debemos ver el septum, la forma, las características, si hay secreción serosa, mucosa, purulenta, mucopurulenta, sanguinolenta. La implantación de las orejas, que habíamos mencionado también, si esta es baja, sospechar malformaciones de tipo neurológico que pueden ser congénitas. Este pequeñito, por ejemplo, que tenemos aquí, es un síndrome de Pierre-Robin, paciente que nace y tiene distrés respiratorio desde el nacimiento, y ustedes lo ven un pequeñito con su cánula binasal, y las características es que tiene micrognatia y malformaciones a nivel ocular y distrés respiratorio, que generalmente es benigno, los niños viven muchos años, el distrés es transitorio. En el examen físico, los pabellones, la implantación, el conducto, salida de secreción por el conducto auditivo, puede ser pus, pero también puede ser líquido cefalorraquídeo. Lógicamente, si es purulento, ustedes ven que es espeso, amarillo, o puede ser sanguinolento, ¿no? Y el cerumen, muchas mamás vienen a la consulta por tener un sangrado en el oído y simplemente cerumen. El cerumen viene entre amarillo, anaranjado, oscuro, y a veces es un tono bastante parecido al color de la sangre. Entonces las mamás se preocupan, los traen con tremendos tapones de cerumen y algunas saliendo pues la secreción. En el caso de que sea líquido cefalorraquídeo, lógicamente tiene que haber algún antecedente, y la salida del líquido es transparente, como cristal de roca, ¿no? Ahora en boca, labios, el color, el aspecto. En mucosa bucofaringe, el color, la humedad, el aspecto, las encías, los dientes, el paladar, el velo del paladar, la lengua, el tamaño, el color, la humedad, la simetría. Ustedes saben que los pequeñitos con síndromes genéticos, especialmente en el Down, por ejemplo, puede haber macroglosia o proptosis de la lengua, sobre todo porque lo que hay más bien es una hipoplasia de los músculos de la región facial. Luego en amígdalas, ver hipertrofia, inflamación, exudado. Acá también podemos ver el neonato, lo mencionamos, en fosas nasales al nacer, se atrece de coanas inmediatamente, se ve la dificultad respiratoria y de manera general se aspira el niño a nivel de nariz y boca, y ahí podemos permeabilizar incluso las coanas que estuvieron atrofiadas. En boca y garganta, labio paladar hendido, ver reflejo de succión, ver las salivas, todo lo demás ya lo hemos mencionado. Ahí está. Estas son las tablas de Epstein.
esta es la úvula bífida, ¿no? Bueno, y aquí se hay una gran hipertrofia de amígdala y con un exudado acá pequeño. En cuello vemos simetría, quistes, tirogloso, arco braquial, higroma. También vemos en tiroides, vemos bocio, quistes a nivel de la glándula. Asociado tiene que verse, por supuesto, somnolencia, letargia, ictericia de la piel seca, si hay hernia umbilical en el niño, si hay constipación, llanto ronco asociado al bocio. ¿Qué podemos pensar? Que el niño tiene un hipotiroidismo, ¿ya? Entonces recuerden, se palpa, no siempre se palpa nódulos y no siempre se palpa el aumento del tamaño tiroideo, pero si un paciente tiene al nacer sobre todo y letargia, tiene somnolencia, ictericia, tiene piel seca, tiene hernia umbilical, tiene constipación y tiene llanto ronco o disfónico, entonces hay que sospechar hipotiroidismo. Entonces acá, esto de que es un nódulo tiroideo, la tiroides que se ve bastante evidente, acá hay un quiste tirogloso y esto de aquí es un higroma, ¿no? Ven el tamaño de la tumoración del cuello. Esto. Para ver laringe, por ejemplo, que no hemos mencionado, tenemos que ver las características del llanto, si está disfónico, si hay estridor. También bastante frecuente por inmadurez, las malasias, laringomalacia, traqueomalacia, broncomalacia, es simplemente una inmadurez de los cartílagos respiratorios. Entonces vamos a ver cuando hay problemas de estridor en un niño pequeño, podemos sospechar una laringomalacia, porque en el pequeño es lo más común. Luego, si hay un estridor asociado a tos, a moco, a sintomatología respiratoria, fiebre, entonces sospechamos una laringitis, más bien pensando en un problema infeccioso, ¿no? Ver si hay tirajes. A nivel de cuello también podemos ver la ingurgitación yugular en pacientes con patología cardiovascular, ver las pulsaciones, el frémito, los soplos. En columna podemos ver la posición y las curvaturas. Normalmente la columna tiene a nivel cervical una concavidad, luego es convexa a nivel dorsal y luego a nivel lumbar nuevamente debe ser cóncava, ¿verdad? Entonces cóncavo, convexo, cóncavo. Cervical, dorsal y lumbar. Tenemos que ver también la movilidad, la sensibilidad, la fosita piramidal, que es lo que les decía, ¿no? El orificio o la tumoración que se ve a nivel de la columna distal y que a veces puede tener vello y nos hace sospechar de espina bífida oculta. En adolescentes son muy comunes los problemas ortopédicos, generalmente por mala postura, si hubo una escoliosis o una hiperlordosis de pequeño que no se corrigió, o ahora que están de moda que los chicos lleven como 50 kilos de peso en las mochilas, entonces también por ahí empiezan a deformar la columna, ¿no? Normalmente entre el 10% o 20% del peso máximo deberían cargar en las mochilas. Luego la maduración sexual y las enfermedades de transmisión sexual. Volvemos a ver acá el Tanner ya con más detalle. El 1 infantil, no vello púbico, o sea, prácticamente el 1 es como un niño, ¿no? No tiene nada. El 2 ya empieza el botón mamario. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece en el Tanner en niñas? El botón mamario. Luego viene el vello escaso, que no es rizado, en los labios mayores. Y la elevación, la tercera es la elevación del pecho y la areola, ya el vello está más rizado oscuro, luego la areola y el pezón elevados y el adulto con vello sobre el muslo. Importante también, además de aprenderse la escala de Tanner, es saber que la menarca habitualmente viene 2 años después de la telarquía. ¿Sabes qué es la telarquía?
¿Recuerdan qué es la telarquía? La aparición de la mama. Pregunten si tienen alguna pregunta, porque puede ser que yo esté hablando y asumiendo que ustedes ya saben alguna palabra que de repente no entienden, entonces es importante para su examen. Acuérdense que son 20 preguntas de cada uno de los ponentes para el examen, o sea que tienen que poner atención a la clase, ¿ya? Bien, entonces acá estamos con el Tanner en mujeres, en varones, y acá otra vez en detalle. El 1 es sin vello púbico, testículos de pene infantiles, es decir, el 1 es característica del niño. Empezamos con el 2, el aumento del escroto y los testículos. Si se les pregunta qué se hizo, qué salió primero, en el Tanner se dice aumento del escroto y testículos, ¿ya? Luego en el 3 hay alargamiento y engrosamiento del pene, igual ya lo hemos mencionado, y en el 5 genitales adultos, vello adulto que se extiende hasta la zona medial. El 5 ya es adulto, tanto en mujeres como en varones. Y eso es todo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo sé que están cansados, pero ¿alguna pregunta que tengan me pueden decir? ¿No? Bien. Chicos, muchas gracias. Nos vemos. Que les vaya bien.